¿Cómo están, queridos amigos de Eche 1711? Un privilegio, ¿sí?, poder estar con ustedes nuevamente en esta serie que vamos a estar viendo acerca del abuso pastoral. Y aunque esta serie se titula El abuso pastoral, está enfocada en realidad acerca del abuso del liderazgo eclesiástico, ¿no? Ya sea aquel pastor, apóstol, ¿no?, profeta, aquel líder de tu ministerio, líder de estudios bíblicos, entonces que se da un abuso, ¿verdad? Entonces, este tema vamos a ver en una secuencia de capítulos, donde hoy estaremos tocando la introducción. Y espero que sea edificante para tu vida, espero que analices, ¿sí?, todo esto. Por cierto, esto no es de mi invención, no me lo estoy inventando, tampoco es de algún lugar en particular, porque esto se da en todo el mundo, ¿sí? Hay libros escritos acerca de esto, por si no lo sabías, voy a estar dejándote los nombres de los libros por si quieres empaparte un poco más acerca de este tema. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de lo que va a ser esta serie, ¿sí? Una serie de capítulos donde vamos a ver las características acerca del abuso pastoral, si es que tu congregación, ¿sí?, está involucrada en todo esto, cómo saber si realmente estás sufriendo un abuso pastoral, ¿no?, por si es que no te estás dando cuenta. Entonces creo que esto nos va a ayudar a nosotros, ¿ya? Yo quiero hablarte de la introducción, ¿sí?, de la introducción. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Un saludo a todos nuestros amigos de Hecho 1711, ¿ya? Vamos a empezar. ¿Por qué enseñar sobre este tema? ¿Por qué es que hemos decidido enseñar sobre este tema, verdad? Y quiero darte algunos motivos, ¿ya?, de por qué enseñar sobre este tema. Entonces, nosotros, ¿sí?, nosotros tenemos un deber moral, ¿verdad? Tenemos un deber moral de, primero, de conocer y de exponer y corregir un posible problema, que es una anomalía y también a la vez es un pecado, ¿sí? Entonces tenemos un deber moral de exponer todo esto, porque somos llamados a guardar el buen depósito, ¿sí? Como dice en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces, ¿por qué enseñar sobre este tema? Porque tenemos primero que nada, ¿sí?, un deber moral de conocer, exponer y corregir un posible problema que esté sucediendo dentro de una congregación. Que aparte de ser una anomalía, porque no es normal que esto suceda, es un pecado, ¿sí? ¿Por qué enseñar sobre este tema, ¿no? Eh, Nosotros somos llamados también a velar por el rebaño de Cristo, ¿sí? Somos llamados a estar atentos y vigilantes sobre el rebaño de Cristo. Judas 1:3-4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuche, encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay por qué enseñar sobre este tema. Primero, velar por el rebaño de Dios, porque hay personas impías, ¿sí?, que están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, están haciendo lo que ellos quieren con el rebaño del Señor, con la iglesia, ¿verdad? Entonces también, ¿por qué enseñar sobre este tema? Porque si sabemos que algo está sucediendo y algo está mal, necesitamos, ¿sí?, enseñar, necesitamos hacer ver ese error. Porque Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé acerca de este tema y sé que mucha gente está siendo manipulada, está siendo engañada, está sufriendo un abuso pastoral, no, y no expongo sobre estos temas. Entonces,
Yo que sé hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Entonces, por eso vemos la necesidad de enseñar sobre estos temas. Entonces, no podemos guardar silencio ante un problema que pueda afectar a muchas personas, a muchas ovejas, que Dios pone al cuidado de los pastores. Entonces, por eso hemos decidido enseñar sobre este tema. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Para qué hablar sobre este tema? ¿Para qué? Primero, déjame decirte algo. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, ¿para qué quiero hablar sobre este tema? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir a quién, al cuerpo de Cristo. Eso incluye pastores, líderes, incluye el pueblo de Dios, su rebaño, la iglesia, incluye a todos, me incluye a mí, te incluye a ti. Entonces necesitamos enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en la palabra del Señor acerca de esto que se está dando hoy en día en la iglesia. Déjame decirte que el propósito no es condenar a nadie, ¿sí? No es condenar a otro, no se trata así de condenar a otro, sino primero de examinarnos a nosotros mismos, de que nosotros nos podamos examinar, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, para poder servir de una mejor manera a Dios y a su pueblo. Entonces, por tanto, si vamos a hablar de este tema, nosotros es necesario que nos acerquemos a esta realidad con humildad, ¿sí? Con una disposición primeramente de reconocer nuestros propios errores, ¿sí? Y Dios nos libre de ver la paja del ojo ajeno y ignorando, ¿sí? La vida en el propio. Entonces, por eso le pedimos, ¿no? Como el salmista decía, examíname, oh Dios. ¿Sí? El salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de felicidad y guíame en el camino eterno. Entonces, eh, creo que primero debemos examinarnos nosotros mismos para poder hablar acerca de estos temas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Para qué hablar sobre estos temas? Para cumplir el trípode básico pastoral. ¿Sí? El trípode básico pastoral. ¿Sí? ¿Y cuál es ese trípode básico? No se olvide que muchos de los problemas y los pecados que mencionaremos, ¿sí? ¿Sí? Son útiles, no escandalosos y reflejan algunos valores de los ídolos del mundo de hoy. ¿Ya? Son aceptados, son promovidos por la sociedad. Por ello es que debemos estar vigilantes para que no llegue a ocurrir en una iglesia sana. Ojo, una iglesia sana, porque iglesia perfecta, todos estamos de acuerdo que no hay iglesia perfecta, ¿sí? Pero sí, esto no, que no llegue a ocurrir en una iglesia sana, porque se está viviendo una enorme presión secularizadora en estos tiempos. Hay una presión secularizadora en estos tiempos que está afectando y está dañando a muchas congregaciones. ¿Sí? Entonces creo que el trípode básico pastoral que está en 1 Corintios 14:3 tiene que ver con estos tres aspectos. ¿Sí? Edificación, exhortación y consolación. El pastor está para ello, para edificar, para construir, ¿verdad? Para construir una palabra que pueda edificar y no hacer pedazos, no destruirte. El abuso pastoral, si bien es cierto, no lo hace directamente, indirectamente te destruye. Para exhortar, provocar un estímulo para que vuelvas al camino, vuelvas al redil. ¿Sí? El abuso pastoral, en vez de exhortarte y hacerte volver al redil, más bien te desanima. En vez de estimularte, te desanima. Para consolar, que también puede ser como fortalecer. ¿Sí? No solamente trata de boca para afuera decirte consolarte, sino que pone sus brazos alrededor tuyo y te fortalece. Una palabra, ¿sí? De consolación te fortalece. El abuso pastoral debilita. Entonces ese es el trípode básico pastoral. Es por eso y es para eso que vamos a hablar sobre este tema. ¿Sí? Vamos a hablar sobre este tema. Bien, continuemos y quiero darte una perspectiva histórica acerca del abuso pastoral,
porque es bueno siempre eh, ver que estos temas no son nuevos, ¿sí? Estos temas en la iglesia, eh, se dieron en la iglesia primitiva, se dieron en la iglesia del primer siglo también, en los siglos pasados se ha dado todo esto, ¿sí? Entonces quiero darte una perspectiva histórica, ¿ya? Vamos a hablar acerca de eso y como un ejemplo voy a poner a Martín Lutero, ¿ya? Eh, Martín Lutero. La reforma en el siglo XVI se origina precisamente, dice, a la denuncia y lucha contra una forma escandalosa de abuso. Y todos sabemos fue esa forma escandalosa de abuso, ¿sí? El cobro de las indulgencias. Se estaba cometiendo un abuso flagrante contra el pueblo de Dios, contra su iglesia. Y creo que el mayor énfasis fue en esto, en el cobro de las indulgencias. Entonces, no estamos ante un problema moderno. Esto es tan antiguo como la existencia del pueblo de Dios. Lo único que cambia sí tiene que ver con el nombre, abuso. Un nombre muy apropiado, como veremos más adelante, ¿sí? El problema eh, ya existía incluso en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Cristo, ¿ya? Se llamaba como el mal pastor, el asalariado, los lobos rapaces, en particular los escribas y fariseos, la casta religiosa en la época de Jesús. Entonces podemos ver que todos ellos se caracterizaban por un abuso flagrante, constituyen un ejemplo evidente justamente por ello. Entonces, el Señor no regateó esfuerzo en denunciar y combatir este tipo de abuso. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a, a, a escatimar algún esfuerzo? No, por eso es que estamos hablando sobre este tema. Entonces, como te dije, Lutero, un ejemplo elocuente en la historia de la iglesia, ¿sí? Fue aquel que impulsó la reforma religiosa en Alemania, ¿ya? Se llevó a cabo en el siglo XVI y se origina precisamente ante esto, ¿no? La denuncia del abuso de las indulgencias. Lutero termina clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y eh, y es poner al descubierto un caso grave de abuso de parte de los líderes eclesiásticos, un abuso que llevaba a traficar la fe y manipular a los creyentes. Escuche bien esta palabra, manipular a los creyentes. Entonces, la Iglesia Católica Romana del siglo XVI, que Lutero denunció, estaba llena de abusos en las diversas formas que iremos considerando. ¿Sí? Estaba llena de abusos. Eh, por cierto, Lutero decía en una de sus frases, esta es mi retractación en Worms. Previamente dije que el Papa es el vicario de Cristo. Me retracto, digo. Ahora digo que es el adversario de Cristo y apóstol del diablo. Esas son palabras de Lutero, ¿no? En esa época. Ahora, como este es un tema bien delicado, es fundamental dejar que la propia palabra de Dios nos hable, ¿sí? Es por eso que vamos a tomar como siempre, una base bíblica sobre el abuso pastoral, ¿sí? Que vamos a ver que ciertos pasajes a nosotros nos van a poder iluminar un poco más para poder entender sobre esto. Y el primer pasaje que quiero que podamos leer es Primera de Pedro 5 del 1 al 4, ¿sí? Dice, os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Note esto remarcado, note estos versículos. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, dice, sino siendo ejemplo. Vamos a estar fundamentando nuestro estudio y nuestra serie sobre este pasaje y también sobre este otro pasaje que está en Ezequiel 34 del 1 al 8. Usted puede leer todo Ezequiel 34 también, pero quiero hacer énfasis en algunos versos. Hijo de hombre, y se profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no la apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, no ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, note esto, enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Más abajo dice, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas, por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Podemos ver otro ejemplo aquí de un abuso también que se estaba llevando de parte de los pastores que se preocupaban más por ellos que del pueblo de Dios. Eso vamos a ir desarrollándolo. Hoy solamente quiero darte una pequeña introducción, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es el abuso pastoral, ¿ya? Vamos a empezar. Y quiero darte algunas definiciones, ¿sí? Quiero darte algunas definiciones para que vamos entendiendo acerca del abuso de pastoral. Y como por ejemplo, una primera definición, ¿sí? Manipular el mensaje para conseguir un fin personal. Una definición de abuso pastoral tiene que ver con manipular el mensaje para conseguir un fin personal. Utilización de verdades espirituales para conseguir un fin natural que no tiene nada que ver con fines espirituales. Abuso pastoral se refiere al fenómeno extendido en el cual ciertas autoridades espirituales se atreven a ocupar el lugar de Dios y se autoproclaman señores sobre el pueblo de Dios, manipulando y aplastando al rebaño en el proceso. El abuso pastoral consiste precisamente en maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona. Abuso pastoral tiene que ver también con manipular, escuche, mentalmente y o emocionalmente a otra persona, con el fin de lograr una agenda impía y así afectarla espiritualmente, empleando el autoritarismo, ¿sí? Empleando el autoritarismo. Ahora, eh, el abuso pastoral es muy complejo al momento de definirlo, ¿sí? Y entre las muchas definiciones que acabamos de leer, eh, coinciden en tres aspectos que yo le llamo las tres M's del abuso pastoral. Estos tres aspectos se ven en un abuso pastoral y el primero es la manipulación, ¿sí? La manipulación, el maltrato, ¿ya? Psicológico, físico, verbal, el maltrato y el mal uso de las escrituras. Donde hay un abuso pastoral, se ven estos tres tipos, estas tres M, manipulación, maltrato y mal uso de las escrituras. ¿Sí? La manipulación con el fin con el fin de obtener una ganancia personal, ¿sí? Para sus propios propósitos, disfrazado obviamente de propósitos divinos, ¿no? Entonces llegan a manipular a la gente. El maltrato, como le dije, llámese, puede ser un maltrato físico, psicológico, ¿sí? Que ostenta una persona que está en un puesto de autoridad, ¿no? Y también otra característica es el mal uso de la Biblia, ¿sí? Donde empiezan a torcer la verdad. Ahora, estoy yendo como una introducción, como le dije, no estoy desarrollando nada de esto que vamos a ir desarrollando en los siguientes capítulos, eh, cuando definamos cada una de las características, ¿sí? De una iglesia, de una iglesia tal vez que está sufriendo abuso pastoral, ¿sí? ¿Cómo sé si estoy ante un abuso pastoral? Y esto es importante, ¿sí? ¿Cómo sé si es que estoy ante un abuso pastoral? Note que esto no es eh, eh, tomado de mí, sino es tomado de varios estudios y libros que han hecho personas, ¿sí? Que han visto todo esto, ¿sí? Estas características alrededor del mundo, ¿ya? Note, vamos a hacer un test así rápido, ¿sí? Vamos a hacer un test. Quiero leerte algunas preguntas. ¿Sí? Por favor. ¿Su pastor pide a sus miembros obediencia incondicional?
Usted responde sí, no. Vamos a hacer un test del abuso pastoral. Su pastor desconfía de todas las críticas o ideas diferentes de su enseñanza oficial. Su pastor humilla o critica en público a sus miembros, líderes, etc. Su pastor pide a sus miembros que confiesen sus imperfecciones delante de todos o pedir perdón de manera pública. ¿Alguna vez ha visto eso en su congregación? Que les pida que pidan perdón de manera pública. Su pastor enseña a sus miembros son la élite de Dios y que todas las demás iglesias son muertas. ¿Alguna vez le ha pasado eso en su iglesia? Diciendo que todas las demás están muertas y que ustedes son una élite. ¿Alguna vez le ha sucedido eso? Su pastor enseña que le ocurrirá una catástrofe, que le vendrán un sinnúmero de maldiciones si abandona la congregación. Su pastor enseña esto. Sigamos con el test. Su pastor enseña que solo dentro de él se conoce la verdad y la interpretación exacta de la Biblia, o que él es quien tiene más sintonía con Dios. ¿Enseña eso su pastor? ¿Que él es el que está más sintonizado con Dios? ¿Su pastor considera que el resto de la cristiandad y de la sociedad son sus enemigos? ¿Su pastor le empuja a dejar la familia o a divorciarse en caso de que no se quieran adherir? Ojo con esto, ojo con esta pregunta. ¿Siente complejo de culpabilidad si no participa en cada reunión, estudio de la Biblia o en otras reuniones organizadas por su pastor? ¿Usted se siente culpable? ¿Cree usted incondicionalmente en todo lo que su pastor dice y enseña? ¿Cree usted incondicionalmente? Sigamos con el test. Si tiene una gran culpabilidad, si usted no piensa como su pastor, o si no le obedece incondicionalmente, ¿usted siente algún grado de culpabilidad cuando no obedece a su pastor? ¿O cuando no piensa como su pastor? ¿No? ¿Tiene miedo de dejar la congregación? ¿Usted tiene miedo de dejar su congregación? ¿Piensa que para tomar una decisión necesita el permiso de su pastor? Ojo con esto, ojo. Si no consigue hacer lo que su pastor le pide, ¿piensa que Dios está enfadado con usted? ¿Que le va a castigar? ¿Cree que si usted trabaja mucho por la congregación, Dios le perdonará? Si usted tiene un problema con su pastor, ojo, mire, si usted tiene un problema con su pastor, a ver, ¿piensa que Dios le va a castigar? ¿Piensa que es por culpa de usted? ¿Siempre? ¿Piensa que usted ha cometido un pecado? ¿Su pastor le ha propuesto tener relaciones sexuales con él? Una persona en situación de responsabilidad se ha mostrado de forma inconveniente en el plano sexual, ya sean palabras, actitudes o actos. Su familia o cónyuge se quejan que usted dedica más tiempo a su congregación que a ellos. ¿Alguien le ha dicho que su pastor le controla y manipula? Déjeme decirle, querido oyente, amigo, de hecho 1711, hermano, ¿sí? Déjeme decirle que si usted ha respondido afirmativamente a una o varias de las siguientes preguntas, usted está ante un abuso pastoral. Es lamentable, lo sé, no es una noticia que nos agrade mucho. Si usted a las siguientes preguntas anteriores respondió de una manera afirmativa, usted está frente a un abuso pastoral. Vuelva a leer nuevamente el texto, medite, piense, analice, responda y vea si usted se encuentra ante un abuso pastoral. Recalco, cuando hablo de abuso pastoral no me estoy refiriendo solamente a los pastores, sino a cada líder eclesiástico, ¿sí? Cada líder eclesiástico. En esta última parte, para terminar la introducción, quiero hablar acerca de siguiendo los pasos de Jesús, ¿sí? Siguiendo los pasos de Jesús, si bien es cierto Jesús es el pastor de los pastores, tenemos que seguir sus pisadas. Quiero leerte Mateo 20, 25 al 28. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. ¿Sí? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que él vino a servir, rescate por muchos. Entonces, el ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se pastorea, no para el beneficio del líder, no para el beneficio del pastor, no por el beneficio del que está adelante, no. Muchas personas están en el ministerio, escúchenme bien, por lo que ellos puedan recibir, ya sea material o emocionalmente, buscando fama, buscando riqueza, ya sea por cualquier motivo. Entonces, eso no se puede dar, ¿verdad? Eso no se puede dar. El ministerio real está en beneficio de aquellos que se está pastoreando. Eh, aquel que quiera ser, dice, el primero en servir, ¿verdad? Aquel que quiera ser grande sea el primero en servir. La pregunta es, ¿quieres ser grande? Aprende a servir. Ahí está la grandeza en el servicio. Nos han criado con una mentalidad ¿sí? de crecer para ser servido. Esa es la mentalidad de hoy, crecer para ser servido. Eso es lo que nos enseñan desde niños, diciendo, tienes que estudiar si quieres ser jefe, tienes que esforzarte si quieres estar arriba, tienes que esforzarte si quieres estar en una posición cómoda y mandar. Eso es lo que nos inculcan desde siempre. Pero yo quiero animarte, líder eclesiástico, si me estás escuchando, pueblo de Dios, iglesia, amigo, quiero animarte a reflexionar sobre tus deseos de crecimiento. Puedes crecer en tu trabajo, en la iglesia, en cualquier otro tipo de actividad, pero en cada una de ellas debes tener muy en claro si estás creciendo por tu propia voluntad para ser servido o estás buscando dar testimonio de que eres un seguidor de Jesús y has crecido para servir. La humildad no llega por sí sola, se trabaja constantemente. Si tienes en este momento alguna posición de liderazgo, te invito a que le des gracias a Dios por ella y que comiences, escucha, que comiences a servir a los que están a tu cargo. Te invito a que cualquier actividad que realices en tu vida tengas presente el servir como buen imitador de Cristo. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Él nos enseñoreó, Él vino a servir. Nos enseñoreó sobre las ovejas, Él vino a servir. Tal y como decía Lutero, o Charles Spurgeon, perdón, Él no recibió nada de los demás. Él era una vida que daba y daba una vida, el Señor Jesús. Yo quiero terminar aquí la introducción, con esta pequeña reflexión. Vuelve a ver el video nuevamente, ¿sí? Y esperemos que esto te sirva y te edifique. En la siguiente semana estaremos viendo el capítulo 1. Vamos a ver una de las características ¿sí? del abuso pastoral. Vamos a hablar de cada una de sus características para que podamos de una manera más minuciosa identificar si estamos dentro de una iglesia que hay abuso pastoral. Entonces el capítulo 1 tiene que ver con el liderazgo orientado hacia el control. Esa es una de las características del abuso pastoral. Entonces te invito a que compartas estos estudios, estos temas, ¿sí? que van a ser de interés. Vamos a estar desarrollando minuciosamente con la palabra acerca de estas características. ¿Sí? Eso es todo por hoy, queridos amigos de Hechos 17:11. Espero que esta introducción te haya hecho reflexionar y te anime también para poder seguir viendo los siguientes capítulos de esta serie Abuso Pastoral. Dios te bendiga y te espero en el próximo video.